Me gustaría comenzar este video haciéndoles una pregunta con todo mi amor y espero que se permitan responderla con honestidad, con sinceridad y que todo lo que comparta en este video no sea visto desde el ego para atacar, para autodefenderse de sus propias ideas, sino para que el espíritu revele la verdad. ¿Alguna vez se han sentido incompletos a pesar de autoconocerse muchísimo? Ese vacío se llama Jesús. Y voy a empezar compartiéndoles mi experiencia. Yo desde que partí en este camino de desarrollo personal, de desarrollo espiritual, creyéndome que estaba despierta en búsqueda de mi propio camino, me alejé de Dios, me alejé de la verdad, creyendo que era válido encontrar por mis propios méritos el camino que me acercara a la iluminación. Como les conté en el video anterior, practiqué muchísimas herramientas holísticas, iba de terapia en terapia, de sanación en sanación y en la rueda eterna de perseguir y tratar de encontrar el camino que me revelara la verdad. Hasta que me di cuenta que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Y es Jesús. Por mucho tiempo hablé de Dios, sobre todo a mi gente cercana, en la comunidad de Instagram, donde comparto mi experiencia desde el día 1. Y yo realmente creía que estaba hablando del mismo Dios, del cual todos hablamos, pero cuando empecé a nombrar a Jesús en mi comunidad, en esta transición que estoy viviendo, tan brutal, las personas me empezaron a preguntar, ¿qué religión estás siguiendo ahora? Cuando se supone que Dios y Jesús están conectados, Padre e Hijo, pero cuando nombramos al Hijo hace interferencia, porque no lo reconocemos, porque no lo aceptamos como la verdad que es, porque no lo aceptamos como el testimonio de Dios, ese amor tan inmenso y tan incondicional hacia nosotros que manda a su Hijo a la tierra para liberarnos de los pecados. Entonces, quiero compartirles mi experiencia, mi transición y sobre todo revelar el engaño espiritual más grande que creí y sobre todo defendiéndome y llamándome despierta espiritualmente, desvalorizando a otras personas que sí efectivamente seguían a Jesús, creyendo que estaban en el camino incorrecto y sobre todo alimentando un ego espiritual que cada vez más se alejaba de su Creador, de su Padre. Así que vamos a comenzar con estas frases bonitas que nos dice la New Age para confundirnos, para hacernos creer que tenemos buenas intenciones, pero que en realidad no nos permiten avanzar, sino que nos dejan en este plano y de ahí no logramos bajar a tierra lo que nos proponemos. Sin ir muy lejos, una espiritualidad que no aterriza es solamente información. Y desde que empecé mi transición a Cristo, este camino a realmente seguir a Jesús y no solamente decir yo creo en Dios, sino hacer y demostrar con el ejemplo lo que implica seguir a Jesús, porque seguirle no es fácil, pero el resultado, la recompensa es infinita. Y desde que empecé a seguirle, hubo un cambio abismal en mi compromiso conmigo, con los demás y con la vida. Nunca antes había logrado comprometerme sostenido en el tiempo, ni con hábitos, ni con relaciones, ni con proyectos. Y hoy, siendo mamá de una bebé de casi 1 año, en un momento de mi vida en el que en otro momento me hubiera justificado de por qué no estaba avanzando, hoy me siento más comprometida que nunca, más clara que nunca. Y esta radicalidad me ha llevado justamente a soltar muchas cosas, personajes que me fui creando para ser aceptada socialmente y por esta espiritualidad que se hace llamar unida cuando en realidad hay mucha división y después te dicen que Dios no separa cuando Dios sí separa lo bueno de lo malo, porque justamente como Dios es amor, Dios quiere lo mejor para nosotros y no que nos
partamos la cabeza contra la pared, que sí lo permite, porque a mí me permitió explorar mi propio camino para luego recordarme que el único camino y la única verdad y la única vida es Jesús. Así que, sin ir muy lejos, estos últimos 3 meses han sido revolucionarios en mi vida y, como les contaba recién, nunca antes me había comprometido de tal magnitud, con tanta convicción en todas las áreas de mi vida. Cuando estaba en la rueda eterna de la sanación, siempre sentía que algo más faltaba. Una terapia más, un ritual más, un retiro más. Siempre sentía que estaba cerquita de alcanzar algo que por fin me completara. Pero justamente ese es el engaño, hacernos creer que necesitamos ser perfectos para ser dignos del amor de Dios, cuando el amor de Dios se da justamente por gracia y no por merecimiento. Cuando reconozco que el pecado efectivamente existe, caigo de rodillas frente a Él arrepentida por todas las cosas que en su momento defendí con mucha honra, sabiendo que estaban mal y que realmente me alejaban de Él. Esta rueda eterna de la sanación nos hace creer justamente que necesitamos más para estar distraídos, porque saber más no significa que sepamos realmente la verdad. Yo puedo tener mucha información y mucho entendimiento en mi lógica y en mi forma de pensar, pero los resultados después hablan. Hoy en día entramos a las redes sociales sin ir muy lejos y todo el mundo es un maestro. Todo el mundo enseña algo de sexualidad sagrada, de crianza, de alimentación, de entendimiento cognitivo, de bla, 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 bla. Pero cuando ves sus resultados, cuando les preguntas a esa persona, ¿estás en paz con tu vida? ¿Realmente seguís a Dios? Sí, yo sigo a Dios porque Él, mirá. ¿Tenés una conversación a diaria con Dios? ¿Tenés una reunión diaria con Él? ¿Agradeces a tu Padre? ¿Pedís a tu Padre por otros o pedís solamente para recibir vos? ¿Cómo está tu vínculo con tu Padre, con tu Creador? Porque de nada sirve decir que yo creo en Dios si no tengo un vínculo con Dios, porque Dios es personal. Nos han hecho creer que Dios acepta todo, lo bueno y lo malo, que Dios es luz y oscuridad, que Dios es la dualidad, cuando Dios perfectamente separa lo bueno de lo malo, el día de la noche, y lo hace con su justa medida. Pero en este camino de creernos nuestros propios dioses, vamos por ahí con esta soberbia de decir, es que mis intenciones son buenas porque yo quiero encontrar mi camino por mi propia cuenta y porque realmente me estoy acercando a Dios y porque yo sé que es lo mejor para mí y porque yo quiero ser este tipo de mujer, porque yo sé lo que soy y lo que valgo. Pero ¿estás dispuesta a ser la mujer que Dios quiere que seas? ¿Estás dispuesta a renunciar a la mujer que vos querés ser, al hombre que vos querés ser, para ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seas? ¿Estás dispuesta a renunciar a tus deseos, a tus sueños personales, para cumplir el plan de Dios? Que acá no estoy diciendo que necesariamente tengamos que dejar nuestros sueños, sino rendirnos a su voluntad. Rendirnos a que sea toda base de nuestra propia voluntad, a ponernos primero por encima de todo y poner en el centro a Jesús, porque nadie nos ama tanto, nadie nos ama más que Jesús. Nadie, ni nuestros hijos, ni nuestros padres, ni nuestras parejas, ni nuestros amigos. Nadie nos ama más que Dios, que nos entregó a su único Hijo para liberarnos de los pecados y para tener una relación directa con nosotros. Entonces, cuando les compartí en mis plataformas, en mis redes sociales, que estuve deshaciéndome de muchos libros, de mucha información, de muchos objetos que representaban espiritualmente algo que efectivamente estaban impactando en ese campo de mi conexión con Dios, me llegaron muchos mensajes, muchos juicios de ¿por qué estás tirando este libro? Cuando en realidad es espectacular, porque nos enseña y nos libera. Y mi respuesta con total humildad es, en su momento me dio entendimiento, pero ese entendimiento no se sostuvo en el tiempo. Me dio tranquilidad, pero esa tranquilidad no se sostuvo en el tiempo. Entonces me cansé
de leer libros de supuestos maestros que conectaban con Dios y con el Espíritu Santo y con Jesús, rechazando la misma palabra, la Biblia, este libro tan juzgado socialmente. Yo era la primera en juzgarla, en criticarla, en decir, es que fue escrito por el hombre y el hombre siempre se equivoca. Pero ¿realmente te has tomado el tiempo de conectar con la palabra? De ver cómo transforma tu vida, cómo transforma tu percepción. ¿Te has dado el tiempo de conocer a Dios? Porque es muy fácil decir que Dios no castiga y que acepta todo en la vida, todas tus cagadas y todas tus buenas intenciones. Pero Dios es justo y como es justo, te va a mostrar el camino y te va a corregir y posiblemente te deje caerte en algún pozo, pero luego te va a dar la mano porque es misericordioso y porque perdona lo que nosotros humanamente no logramos perdonar y entender. Y ahí estamos todo el tiempo juzgando un libro completamente maravilloso, que desde que me comprometí a leerlo hago cosas extraordinarias en mi vida, sin ir muy lejos, levantarme a las 7 de la mañana, cosa que nunca antes en mi vida pude hacer. Levantarme temprano y hoy día siendo una madre que no logro descansar por completo, que estoy amamantando y por ende mi energía y mi ritmo es completamente diferente previo a ser mamá, pero hoy realmente me comprometo a todos los días leer aunque sea un poquito, un versículo y dejar que ese versículo me transforme, me revele, me acerque a Dios, me acerque a realmente entender a Dios. Pero no, es más fácil juzgar que el libro fue escrito por los hombres y por eso leer otros libros que dicen ser canalizados por Dios y por espíritus y por la magia blanca que nos terminan confundiendo, que sí nos dan una sensación de esto se siente bien, porque nos inflan el ego, porque el otro día leía un libro muy conocido que hablaba de que justamente Jesús nos llamó dioses. Y acá hay una confusión tremendamente enorme y muy peligrosa, porque no es inocente que un libro realmente te revele un poquito, pero a la misma vez con frases muy chiquitas y casi parecerías insignificante, que te la meta ahí por el subconsciente para que luego operes en contraposición a Dios y no a su favor. No somos Dios, ni mucho menos. No podemos cargar con todo lo que Dios carga. Y qué privilegio realmente reconocernos hijos del Creador y no dioses. Porque no podemos sostener lo que Él sostiene, ni crear lo que Él crea, ni destruir lo que Él destruye, ni amar como Él ama. Fuimos hechos a su imagen. Eso no significa que somos Dios. Eso significa que somos hijos y como tal, este reconocimiento, esta humildad de ponernos en el lugar en el que nos corresponde, nos permite también sacarnos mochilas de encima. Que cuando yo me creo mi propia diosa, me creo el cuento de que soy la única responsable de todas mis creaciones y de que yo manifiesto mi casa y mi familia y mi hogar y mi trabajo y mi energía, cuando en realidad puede parecer bonito a simple vista, pero en el fondo me siento vacía. Tengo un montón de conocimiento de mí misma, pero en el fondo siento que hay algo que me falta. Y eso se llama Dios. Estamos vacíos de Dios. Y nos llenamos la boca de acá para afuera diciendo yo creo en Dios, porque Dios es todopoderoso. Pero no reconocemos que somos hijos de Dios. Y ahí estamos completamente alejados. Y lo que es peor aún, no reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, como el testimonio vivo de Dios. Porque si estamos diciendo que creemos en Dios, pero luego cuando hablamos de Jesús, decimos, no, Jesús es una frecuencia crística y Jesús es un maestro más y Jesús, ningún maestro dio la vida por nosotros, ninguno. Y no le tenemos el respeto que se merece, el amor que se merece, la humildad, el perdón. No estamos arrepentidos de nuestros pecados, no dejamos que Él nos transforme, pero estamos buscando la transformación por nuestra propia cuenta. Y por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. ¿Cómo te sentís? ¿Estás en paz realmente?
¿O estás en búsqueda de otro camino? Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nos cuesta aceptar esta verdad porque creemos que tenemos nuestra propia verdad. Y estamos ahí en lo volátil de, yo tengo mi verdad, la mía es muy válida, y la tuya también es muy válida, porque mira, vos también experimentaste esto, y la de aquel también es válida. Y así vivimos confundidos y separados, y atormentados, y machacándonos la cabeza, creyéndonos responsables de todo lo que sucede. Y si realmente fuéramos responsables de todo lo que sucede, ¿por qué todavía cargamos con el peso de nuestras creaciones? ¿Por qué aún no estamos satisfechos? Acá se cae la mentira más grande, con la siguiente pregunta. ¿El pecado realmente existe? Por mucho tiempo creí que el pecado no existía, porque leía ciertos libros que justamente me hacían entender que el pecado es una cuestión de percepción y realmente no existe. Pero ¿qué pasa con esta idea tan peligrosa? Que si yo realmente reafirmo que el pecado no existe, no hay nada en la vida de lo cual pueda y tenga que estar arrepentida. Y si no hay nada en esta vida de lo cual yo me arrepienta con todo mi corazón, ¿qué salvación voy a tener? Y ahí aparece Jesús. Cuando yo no me arrepiento por mis pecados, no necesito salvación. Porque yo lo hago todo bien, porque yo soy mi propia diosa, y porque yo creo mi propia realidad, y porque yo no necesito que nadie me salve, porque yo misma me salvo a mí misma. La arrogancia más grande y el ego más grande. El ego vuelve al centro una vez más. Estamos saturados de información en todos lados, diciéndonos una verdad, un camino, otro camino. Y Jesús lo hace simple y sencillo. Hay una verdad, un camino y una vida. No, es que yo vengo a sanar la vida de mi antepasado, porque en la vida pasada yo fui sirvienta y por eso ahora tengo un complejo con el merecimiento. Hay un camino, hay una verdad y hay una vida. No tenemos que cargar con cosas que no existen. Y cuando yo entendí esto, dejé de culpar a los demás y de hacerme cargo de mí misma. Porque en este famoso entendimiento de mí misma, de herramienta en herramienta, mi cerebro se llenaba de información, pero mi corazón se alejaba de mis seres queridos. Los juzgaba por la crianza que me dieron, por lo que les faltó darme según yo, y porque no comprendía los planes de Dios. Honrarás a tu madre y a tu padre. Los honrarás. Pero no, hoy en día nos meten por todos lados que tenemos que sanar a mamá, papá, al niño, al perro y al primo, cuando en realidad Dios solo te pide que los honres. Eso no significa justificarlos, eso no significa entenderlos. Acá nadie está diciendo que nuestros padres no se equivocaron por ahí, porque yo misma siendo mamá cometo errores, de los cuales probablemente en algún momento mi hija venga y me diga, mamá, acá te equivocaste, mamá, yo acá necesitaba esto en vez de lo otro. Pero ojalá y le pido a Dios que venga con ese respeto de decirme, mamá, igual yo aprendí, gracias. Y lo veo en carne propia. A mí me costaba hacer esto, a mí me costaba honrar y aceptar que mi mamá también cargaba con sus propios dolores, con sus propias heridas. Y acá no lo digo para machacarla. He tenido una familia de lujo que sí, con sus errores, han amado con locura. Entonces, estas terapias holísticas y espirituales que en realidad nos inflan el ego, nos alejan de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros proyectos. Entonces, el trabajo más grande que ha hecho el enemigo es hacernos creer que el pecado no existe y que todo está bien y que el bien y el mal no existen. Chicos, por Dios, esto me llega a diario. El bien y el mal no existen, todo es parte de una dualidad y todos venimos a experimentarlo. Ay, pobre de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Qué comunión puede tener el Cristo con el diablo? Acá no se trata del yin y el yang, del blanco y negro. Acá se trata de separar
justamente lo que el enemigo nos enseñó a través de la New Age, que no hay que separar nada porque todo es parte de la unidad y porque todos somos uno y porque todas estas frases bonitas que las repetimos como loros parlanchines pero que en realidad no las entendemos realmente. Y vivimos confundidos y vivimos alejados de Dios. El bien existe y el mal existe. Lo bien es bueno y lo malo es malo. No, pero el malo está un poquito bien, entonces, y así vamos justificando nuestros pecados, y así vamos justificando las cosas por las cuales no queremos responsabilizarnos, sin ir muy lejos, nuestros vicios, las cosas que sabemos que las estamos haciendo mal, justificándonos con que decimos que tengo buena intención y que yo tengo una muy buena intención porque, mira, yo voy a hacer plata con esto y después voy a ayudar a esta persona a costa de ¿qué? De entregar tu alma al diablo. Ese es el precio. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hoy me llegan un montón de mensajes diciendo la verdad está en tu corazón y esa es la verdad que tenés que seguir. La Biblia lo explica. El corazón es débil. No confíes en la carne, confía en tu Padre, confía en el Creador. La espiritualidad volátil, la New Age, nos ha hecho creer que necesitamos desarrollar nuestra autoestima, nuestra confianza y nuestro merecimiento, cuando en realidad necesitamos desarrollar nuestra dependencia de Dios, porque sin Dios no somos nada. E incluso juzgamos esa dependencia, porque ahora le llamamos apego no sé cuánto y apego no sé cuánto, entonces yo soy mi propia diosa y yo puedo con todo y así voy cargándome un montón de mochilas hasta que un día me canso y dejo la vida, como ha pasado en un montón de casos. Ese es el precio de creerte tu propia diosa, ese es el precio de creerte tu propio creador de la realidad, porque acá nadie dice que no sos creador, pero el que crea por encima de todo es Dios. Y no tenemos la humildad de reconocerlo, la humildad de darle el lugar que le corresponde. Y decimos creer en Dios de la boca para afuera, pero nuestro corazón está lejísimo de Él. Entonces hay una falta de respeto y una confusión muy grande. Y lo hablo por mí, acá no quiero juzgar a nadie, porque hablo primero por mí, porque yo era la primera que hacía todo esto, todas estas prácticas espirituales, creyendo que me acercaban al Padre, creyendo que realmente conectaba con los ángeles y con los espíritus y con... Sí, conectaba, pero ¿con qué ángeles y con qué espíritus? La vez que más viajes al bajo astral tuve fue en mi gestación, cuando practicaba yoga casi todos los días. Poco a poco el Padre me fue haciéndome soltar ese hábito donde el yoga efectivamente alaba a otros dioses. Entonces, Dios lo explica espectacular. Yo soy el único Dios y no hay más. Entonces, ¿a qué Dios le estamos rezando? Porque no puedo estar bien con Dios y con el diablo. No puedo servir a dos amos. Entonces, reconocer esto implica tener que soltar incluso proyectos que me dan de comer, porque hay mucha gente que se dedica a esto, a las terapias alternativas, holísticas, espirituales, sobrenaturales, llámale como quieras. Y les cuesta dejarlas porque implica soltar su comodidad. Pero el Padre es tan misericordioso que no abandona. El Padre siempre está dispuesto a tener una relación contigo, a revelarte su amor, a mostrarte el camino. Y acá nadie dice que va a ser fácil. Vas a perder a personas, vas a perder proyectos, vas a perder posiblemente dinero, vas a perder tu propia autodefinición de vos mismo, vas a perder la identidad que te creaste para ser aceptada. Pero a cambio vas a tener una identidad en Dios, vas a tener fundamento, vas a tener discernimiento, vas a tener un vínculo directo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y acá no hablo de religiones, hablo de experimentar a Dios en carne propia. ¿Y sabés cuál es la recompensa? La vida eterna a su lado, alabándolo, amándolo, agradeciéndole. Porque acá nadie vino al azar. Todos
somos intencionales, todos tenemos un propósito, para todos hay un plan, no hay una equivocación, como una vez me lo dijeron en una de estas terapias, vos viniste acá por equivocación a esta tierra, vos no tendrías que estar acá. Entonces imagínate cómo esa semillita se plantó en mi subconsciente e imagínate cómo después yo pude haber reaccionado desde ahí. Entonces, ¿qué hago acá? Y ahí empiezo a machear con estas información de las terapias. Bueno, si mi papá no me eligió, si mi mamá me trató así y yo estoy acá por equivocación, ¿a dónde me lleva? A querer dejar este plano. Pero Dios es grande. Dios siempre está ahí dispuesto para nosotros. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos para recibir a Dios en nuestras vidas? Porque sí vamos a tener que soltar cosas. Muchas. Más de la que nos gustaría. Pero la recompensa es infinita. Hay mucho más que me gustaría compartirles, pero quiero ir poco a poco. Vamos a ir demitificando estas frases New Age, estas frases súper bonitas que aparecen en Instagram, como que todo fluya, que nada influya, tú sigue tu propio camino, tú sigue tu propio corazón, recuerda que esta es tu verdad, cuando en realidad no tiene ningún tipo de fundamento. Parecen muy bonitas y parecen muy acertadas, pero realmente no nos acercan a Dios, nos alejan de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con la información que dejamos entrar a nuestro campo, a nuestra mente. Tener mucho cuidado con las personas que nos rodeamos. Cuando yo hice esta transición a Cristo, Dios hizo ¡pam! Cortó de raíz todo lo que no tenía que estar. Y así se fueron proyectos, se fueron personas y sobre todo se fue una identidad que defendí durante mucho tiempo para ser querida por los demás. Identidad que justificaba en estas heridas emocionales, que nadie discute, nadie dice que no tengamos heridas. Pero estas terapias justamente la usan como escudo para autojustificarte y decir, ay, es que vos merecés todo lo bueno. Y vos merecés que se cumplan tus sueños porque tenés esta herida y porque tenés la herida del abandono y la herida del rechazo y por eso necesitas cumplir tus sueños y demostrarte que sos más fuerte. No somos dignos de nada más que de realmente estar arrepentidos y dejar que Dios con su bondad nos transforme y permitirnos soltar nuestra propia arrogancia de creer que vamos a lograr una transformación sostenida en el tiempo a base de nuestra propia voluntad. Porque ese precio conlleva una mochila enorme. Hacerlo solo conlleva una mochila enorme. Y déjame decirte una cosa, que me hubiera gustado que me la dijeran a mí. No se llega lejos. No se llega lejos. Pero con Dios, con Jesús a mi lado, puedo llegar al fin del mundo. Y nadie dice que va a ser fácil. Pero la recompensa es infinita. Así que con todo mi amor les comparto este video. Espero que les sirva. Si sienten que le puede llegar a servir a alguien de su entorno, los y las invito a compartirlo. Y recuerden que cada 15 días estoy subiendo un video nuevo a YouTube. Ese es mi compromiso. Un compromiso que quise por mucho tiempo, pero que me costaba sostenerlo. Y hoy estoy más firme que nunca siendo mamá y teniendo un montón de responsabilidades en mi vida, porque Dios es grande, porque Dios hace todo nuevo y Dios me está haciendo una nueva criatura. Y soltar esa identidad, ese ego inflado de yo soy mi propia diosa, me da una humildad y me da un amor para reconocerme como una hija de Dios. Les mando un fuerte abrazo y que ojalá de todo corazón puedan conocer a Jesús.